Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener con EPA de efectos medioambientales de la explotación de animales acuáticos y cursos fluviales en Chile. Soy Soledad, estoy en representación de Luis Felipe Caneo, que lamentablemente hoy no pudo asistir, pero bueno, aquí espero hacer una buena representación de Luis Felipe y estoy muy feliz porque yo, Soledad, soy parte de SEDA Chile y nuestro invitado es precisamente de esa gran organización. El currículum es muy largo, así que voy a tratar de leerlo muy bien. Nuestro invitado es Diego Plaza, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, LLM en Derecho Animal de Lewis and Clark, fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Animal SEDA Chile, embajador global del Center for Animal Law Studies, miembro asociado del Animals and Biodiversity Think Tank Program, consultor internacional del Animal Legal Defense Fund, fundador y presidente de la Fundación Justicia Interespecie. Diego, bienvenido. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por esa presentación. No, gracias Bueno, a ti, sí, para que conozcamos más sobre este increíble tema que creo que no sabemos tanto y es necesario educarnos para así trabajar en todas las situaciones problemáticas que esta situación presenta. Así que, Diego, ¿estamos listos para empezar? sí, mira, voy a compartir pantalla y tú me cuentas si es Sí. que funciona o no, Sí, mientras tú para que te pones menciono. ahí tu presentación, invito a todas las amigas y los amigos que nos están viendo en todas las redes sociales que hagan sus comentarios y preguntas para después hacérselas llegar a Diego. Ya, entonces, ahí está. Si ahí debería aparecer. Ahí está, ya, perfecto. ¿Aparece o no aparece? Sí, aparece. Ya, entonces, bueno, fundamentalmente hoy día vamos a conversar acerca de los efectos medioambientales que ocurren o que se producen en la explotación de animales acuáticos y de cursos fluviales en Chile. O sea, no solamente de los animales acuáticos, sino también de ciertos cuerpos de agua que existen. Quizás podría parecer un poco curioso el ángulo mediante el cual abordamos esta exposición, ya que siempre tendemos a hablar acerca de los animales no humanos y sus intereses de manera directa. Sin embargo, en algunos casos es interesante abordarlo desde un ángulo un poco quizás alterado, que es el aspecto medioambiental. ¿Por qué? Porque básicamente en la explotación de algunos animales, como por ejemplo los animales acuáticos en algunos casos, se produce además una afectación medioambiental en el curso de la explotación, y lo cual de alguna manera supone una doble victimización para aquellos animales, por cuanto estos animales no solamente están siendo explotados, sino que vienen en un medio ambiente degradado, lo cual también afecta a terceros. A terceros nos referimos a otros animales no humanos, como también a los ecosistemas, al medio ambiente y a los animales humanos, lo cual todo además redunda en la idea de que si el medio ambiente no funciona, si los servicios o las funciones que provee los ecosistemas están alterados, eso también afecta al buen vivir de todas las especies humanas y no humanas. Y además, en segundo lugar, ¿por qué es interesante abordar esta perspectiva? Muchas veces, o al menos en algunos casos, si es que reducimos el discurso a la protección de los animales a secas, si bien para algunos puede ser moralmente correcto o coherente con las convicciones, también es cierto de que puede volverse menos atractivo para quienes participan en los procesos de toma de decisión en la sociedad, en orden de hacer cambios en las políticas, en las leyes o en los procedimientos que subyacen a estas formas de explotación. En cambio, cuando se hace evidente que esto no solamente afecta a animales, sino también que humanos o al medio ambiente, puede volverse más sugerente para los legisladores, para los gobernantes,
hacer un cambio. Y esa es la idea un poco de esta presentación. Así que en definitiva, lo que haremos va a ser dividir en tres esta presentación. Hablaremos de la situación de pesca, de la pesca en Chile, luego de la situación de la acuicultura, muy bullada en estos días por el tema de la salmonicultura, y luego finalmente una pequeña mención a la producción de hidroelectricidad, en lo cual históricamente también ha sido importante en el marco del activismo animal y medioambiental en los años pasados, en la última década, fundamentalmente. Bueno, vamos a hablar de la pesca en primer lugar, y me gustaría comenzar hablando de las teorías que se denominan como la captura del Estado por los grupos económicos de poder, o también denominada como la colonización empresarial sobre la política. Básicamente estas teorías nos demuestran cómo ciertas minorías acaudaladas en las distintas sociedades del mundo, muchas veces denominadas súper ricos, manipulan a su conveniencia a representantes de la autoridad pública para arrancarles decisiones que sean beneficiosas para sus propios fines privados e individuales. Un ejemplo perfecto de esta dinámica sucedió con la tramitación de la Ley de Pesca y Acuicultura, o también conocida como Ley Longueira. Básicamente en este proceso previo, tal como muchos sabemos, hubieron muchas organizaciones entrometidas y que estuvieron en situaciones de cohecho y soborno a ciertos parlamentarios, como por ejemplo la Corporación Pesquera del Norte, Corpesca, la empresa Fiosur, la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES, los cuales, bueno, enviaron muchos correos y además muchos otros documentos filtrados dieron cuenta de que se había pauteado literalmente a parlamentarios como, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe. Se le había señalado cómo votar en el Congreso, se le había señalado expresamente cómo contestar entrevistas, y también se acreditó de que, por ejemplo, ACIPES hizo pagos a cónyuges de ciertos diputados en este contexto. Al final, este fue un fiasco mundial, y básicamente el resultado de este fiasco institucional fue la creación de la Ley Longueira, vigente desde el 2013 y también conocida como Ley Longueira, la Ley de Pesca y Acuicultura, en razón del apellido del ministro de Economía de aquella época, el señor Pablo Longueira, que fue el impulsor de esta norma que trajo modificaciones y consecuencias desastrosas para los animales no humanos, para la economía y para los ecosistemas marinos. Básicamente podríamos estar mucho tiempo hablando de los detalles de esta ley, así que simplemente voy a pasar rápidamente por lo más importante. Por ejemplo, esta ley estableció más restricciones para los pequeños pescadores que para la gran industria, impidiendo, por ejemplo, que una embarcación menor pescara en otra región que aquella que le correspondiera, a diferencia de lo que sucedía con los grandes buques pesqueros, que podían pescar en las zonas de las embarcaciones menores. Además, por ejemplo, otro elemento que refleja la inequidad que subyace a esta norma es que, por ejemplo, las grandes industrias pagan únicamente patentes por su flota pesquera y no por el volumen pescado, no por el volumen de animales sustraídos. Es decir, por ejemplo, una gran industria que tenga un barco que pueda pescar toneladas en una determinada cantidad de tiempo, podría pagar algo similar a lo que paga un pequeño pescador por su barco. Además, algo que es grave es que se obligó a los pescadores artesanales que tienen un nivel extractivo inferior a compartir sus caladeros, sus áreas de extracción, con los grandes industriales, y no acogiendo así las recomendaciones que se formularon en su momento en orden de ampliar una zona de exclusión de 5 millas, que era solamente para pequeñas embarcaciones, y se permitió finalmente de que en 4 de estas 5 millas las grandes pesqueras pudieran explotar recursos, lo cual es particularmente grave porque las primeras 5 millas son las más ricas en animales, en flora y en fauna, lo cual supone que si dejamos pescar a la gran industria en aquella zona, determina la devastación de los ecosistemas marinos que existen en el territorio nacional. Pero quizás una de las falencias más famosas de esta ley fue que originalmente estableció que los derechos de pesca de las grandes industrias podían ser entregados a perpetuidad y podían ser incluso heredables. Esto se modificó después y básicamente, de acuerdo a la actual ley, se pueden entregar en concesión derechos de pesca por 20 años.
Esto bajo el pretexto de poder asegurar y recuperar la inversión que muchas veces ya está hecha. Así que la verdad es que ese fundamento no es muy convincente. Y bueno, básicamente, luego de la ley Longueira, la distribución de cuotas de pesca finalmente benefició a 7 familias súper ricas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile. 7 familias que se agruparon en 3 grandes conglomerados en los años posteriores, concentrando nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país, repartiéndose utilidades que ascienden a lo menos a $3.000 millones anuales a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar del territorio nacional. Y bueno, por ejemplo, en la imagen que pueden ver a su izquierda, pueden ver un mapa del mar, por así decirlo, del 2012, antes de la ley Longueira, podemos ver la leyenda mar chileno, y luego en el 2013 podemos ver el mar de Angelini, el mar de Santa Cruz, el mar de Stengel, el mar de Izquierdo, y bueno, de todas estas familias que tienen concesiones de pesca industrial sobre aquellos sectores. Bueno, una de las afirmaciones entregadas por el exministro Longueira, con ocasión de la ley, fue que se había logrado con esta ley reimpulsar al sector pesquero bajo lógica de desarrollo sustentable, lo cual iba a permitir salvaguardar el futuro de las especies marinas, posicionando a Chile de este modo como uno de los países con más altos estándares en materia de conservación. Sin embargo, estos dichos, que me recuerdan un poco a los dichos del ministro Alamant hace 2 meses, un mes atrás, que más o menos decía algo así como que Chile era líder mundial en conservación marina. Bueno, tanto esos dichos como los dichos del señor Longueira contrastan con el estado de situación de las principales pesquerías chilenas, que es un documento que evacúa anualmente la Subsecretaría de Pesca, y, una de las administraciones fundamentales en esta materia, el cual demostró en 2018 que diversas especies se encuentran sobreexplotadas y colapsadas. Así, existen diversos estudios y estadísticas que muestran que la ley Longueira dio forma a una institucionalidad, por así decirlo, que perfeccionó el sistema de gobernanza público-privada bajo una retórica de tipo científica que determinó el decaimiento de la biota marina y de la biodiversidad existente en Chile. De hecho, en el gráfico que pueden ver a su izquierda, pueden ver que existe una fuerte caída en los desembarques en los años posteriores a la ley Longueira, posteriores al 2013. Y esta menor cantidad, porque fíjense la estadística, esta menor cantidad de animales extraídos no se debe a que esta ley haya elevado los estándares de conservación o haya disminuido las cuotas de extracción, sino que se debe al estado crónico de sobreexplotación, mejor dicho, la prolongación del estado crítico de sobreexplotación de los diversos animales, que son considerados como recursos hidrobiológicos en el contexto de esta norma. Y además, todo esto se ve aumentado con las técnicas usuales utilizadas por la pesca industrial para obtener a estos recursos, como por ejemplo, en la derecha pueden ver la pesca de arrastre de fondo. No sé si alguien ha visto Seaspiracy y todo el daño que causa ese mecanismo. Básicamente son verdaderos rastrillos con redes que destruyen y barren el fondo marino, destruyendo los ecosistemas en donde viven los animales, destruyendo la flora, contribuyendo a la disminución de oxígeno también en el agua de alguna forma, y obviamente extrayendo a miles y miles de animales, muchos de los cuales no son parte del objeto de la pesca, como lo que se denomina como pesca de descarte. Pero bueno, no todo es malas noticias. Afortunadamente, durante el año 2020, a finales del año pasado, se presentó un proyecto de ley que pretende declarar insaneablemente nula la ley de pesca y acuicultura. Esto es interesante porque no busca derogar la ley, sino declararla insaneablemente nula. Básicamente evitándole buleyadas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando derogamos una ley, estamos, por así decirlo, terminando o dejando sin efecto una ley que existió. Pero si buscamos declararla nula, estamos diciendo no podemos dejarla sin efecto porque en realidad nunca existió, porque hubieron vulneraciones tan fuertes y graves a su proceso de creación de que no la legitiman en su existencia jurídica y política. Y básicamente la idea fundante de este proyecto de ley,
que pretende declararla insaneablemente nula, se funda la idea de que en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad, básicamente porque intervinieron en su elaboración parlamentarios que tenían a esa fecha intereses económicos en la industria pesquera sin que lo advirtieran, ni menos aún que se inhabilitaran en la votación. De todos modos, hoy en día el proyecto que busca anular y no derogar esta ley se encuentra en su primer trámite constitucional, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y si bien quedan muchos pasos en su tramitación, como por ejemplo algunos clásicos requerimientos de inconstitucionalidad que son bastante populares en estos últimos quizás meses de la institucionalidad nacional, al margen de todo esto, ciertamente puede suponer un haz de esperanza quizás en lo que respecta a la institucionalidad pesquera, a la institucionalidad legislativa en esta materia, y lo cual eventualmente de alguna forma, quizás más indirecta que directa, podría determinar una disminución, esperemos, en el grado de explotación que hoy ejercemos sobre el medio ambiente y sobre miles de millones de vidas de animales no humanos que viven en estos ambientes marinos. Bueno, eso principalmente respecto de la situación de pesca actual de Chile. Ahora revisaremos un poco la segunda parte de la presentación, que es la acuicultura en nuestro país. Básicamente, para algunos puede sonar extraño o desconocido qué es lo que realmente es la acuicultura. Básicamente, pensemos en la agricultura animal en tierra, en estos CAFOs, en estos centros de confinamiento, alimentación y engorde de animales para posteriormente ser ejecutados. Básicamente, la acuicultura, y no lo digo yo, lo dice la FAO, de las Naciones Unidas, es eso, agricultura en agua. La acuicultura puede tener lugar en redes balsas, como lo que ven en la foto, que pueden estar ya sea en el mar, en ríos, en fiordos, en lagos, o incluso pueden encontrarse en cuerpos de agua artificiales como en piscinas en tierra. Básicamente en Chile la industria acuícola era inexistente en los 70, pero alcanzó un gran volumen de producción de alrededor de 70.000 toneladas en los años 90. Y en la década de los 90 sufrió o experimentó un tremendo desarrollo, superando las 400.000 toneladas a finales de aquella década. Y en ese sentido siempre se ha señalado de que el espectacular crecimiento de esta industria tuvo lugar gracias al crecimiento gigantesco que experimentó la salmonicultura o la acuicultura de salmónidos, principalmente en las regiones de los lagos de Aysén y de Magallanes, más o menos como en ese orden. Y básicamente todo este gran crecimiento sitúa en Chile número 11 en la acuicultura mundial, y respecto a los salmónidos, Chile es el segundo productor mundial luego de Noruega. Compite par a par con Noruega y existe una gran diferencia también en la calidad del producto, también por las prácticas que se aplican en Chile. Básicamente, y para un poco cerrar el tema de las generalidades de esta industria, en Chile se producen distintas clases de peces y de otros animales como mariscos y algas. Fundamentalmente, en 2018 los peces aportaron el 65% del producto acuícola chileno y en aquel año el 93% de esa cantidad de peces fueron salmónidos. O sea, básicamente los salmónidos son el principal animal explotado por esta industria en nuestro país. Y bueno, es interesante analizar un poco el carácter medioambiental y también las regulaciones de bienestar animal que tiene la ley que regula la acuicultura, que es la Ley de Pesca y Acuicultura o Ley Longueira. Básicamente, según el tercer Tribunal Ambiental de Chile, con sede en Valdivia, la Ley Longueira tiene una orientación medioambiental esencial. De este modo, en un fallo que recayó en una reclamación interpuesta por la compañía salmonera Seafood S.A., el Tribunal Ambiental de Valdivia señaló que era posible inferir de las normas de la Ley Longueira que esta ley está completamente orientada a conservar y a utilizar, y ojo con esto, a utilizar sustentablemente los recursos y los ecosistemas marinos, con un etcétera.
Básicamente está concibiendo la estructura de esta ley sobre el paradigma del desarrollo sustentable, que obviamente suena genial en el papel. ¿A quién no le gusta el desarrollo sustentable? Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del interés animal, es un poco adverso, si se quiere, en cierto punto. En cierto punto no lo es. Por ejemplo, si manejamos una suerte o mantenemos un desarrollo sustentable, por ejemplo, de los recursos ecosistémicos, evidentemente los animales no humanos podrían beneficiarse porque podrían vivir en un medio ambiente eventualmente menos degradado, quizás, pero también bajo el paradigma del desarrollo sustentable, los animales no humanos son considerados como recursos y en ese sentido no se les protege como un individuo que merezca formar parte de este ecosistema y que debamos preservar condiciones para la existencia de ellos, sino que bajo el paradigma de desarrollo sustentable podemos explotar estos animales, pero ojo, en una cantidad mesurada, de modo que podamos seguir explotándolos en el futuro. Es decir, de manera de no agotar nuestros recursos ahora para que podamos seguir aprovechándonos de ellos en el futuro. O sea, desarrollo sustentable no es necesariamente bienestar animal. Ahora, por otro lado, respecto al bienestar animal, la ley de pesca y acuicultura tiene una norma notable, al menos así me lo han hecho ver personas de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, están años luz de tener una norma tan aparentemente avant-garde como esta. La norma contenía en el artículo 13F, que es el único artículo del párrafo de bienestar animal de la ley de pesca y acuicultura, señala que la acuicultura deberá contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que evitan el sufrimiento innecesario. Esto también parece genial en el papel, pero tiene varias desventajas. En primer lugar, establece un mandato esta norma de contemplar normas que resguarden el bienestar animal. ¿Acaso la compañía salmonera es un ente nomogenético, es un ente creador de normas? No. Entonces, podemos entender de que este es un mandato para las autoridades que crean normas en el Estado, como por ejemplo el Poder Legislativo o algunas administraciones. Pero es dudosa la posibilidad de poder ejercer, por ejemplo, una acción en contra del Estado, una acción en contra del Congreso o en contra del Estado de Chile para que cree normas de bienestar animal. Entonces, eso parece quedar en una mera declaración de buenas intenciones o lo que denominamos como poesía jurídica. Y también señala que la acuicultura debe contemplar procedimientos que eviten el sufrimiento innecesario. Acá estamos hablando de procedimientos. Claro, acá podríamos entender de que es un mandato quizás para el explotador acuícola, para la empresa, para la compañía, con asiento en Chile, que explota, por ejemplo, a los salmones. Pero claro, el tema problemático aquí es el sufrimiento innecesario. Si hablamos de sufrimiento innecesario, quiere decir de que también existe un sufrimiento que es necesario. ¿Y cuál es el sufrimiento necesario o innecesario? Porque si entendemos bienestar en un sentido como lo entiende la RAE, probablemente el bienestar no solamente se refiere al estar bien física y psíquicamente, sino también supone tener o poseer todos aquellos elementos tangibles e intangibles que nos permitan tener una concepción buena de nosotros mismos y de nuestro buen estado. Pero claro, si existe un sufrimiento necesario, ¿cuál será? Y es interesante porque probablemente el concepto de bienestar animal, que está contenido en la Ley de Protección de Animales, es más amplio. Sin embargo, de acuerdo a aquella misma ley, la Ley de Pesca y Acuicultura prima por sobre la Ley de Protección de Animales. Y si entendemos que la Ley de Pesca y Acuicultura es una ley destinada a regular el ejercicio de una actividad industrial bajo el paradigma del desarrollo sustentable, que ya lo explicamos, entonces muchas clases de sufrimiento van a ser necesarios, como por ejemplo matar a un pez asfixiándolo o haciéndole un corte a lo largo de su cuello hacia el estómago, o por ejemplo dejarlo sin comida la última semana de vida para que no tenga residuos orgánicos en su interior, o entre muchas otras tácticas que son crueles, como por ejemplo, pongamos el ejemplo de los salmones. ¿Ya? El salmón del Atlántico es un animal que puede nadar hasta 9.000 kilómetros durante su vida. O sea, es como 2 veces o más el largo de Chile. Pero están encerrados en jaulas que no exceden los 150 o 200 metros de largo. Entonces, si uno se siente encerrado en cuarentena en casa, imagínense un salmón que puede
nadar 9.000 kilómetros en su vida y está en 150 metros en situaciones de sobrepoblación con otros animales. Eso claramente no es bienestar, pero probablemente va a ser considerado un sufrimiento necesario en pos del desarrollo eh, eficiente económicamente de esta actividad industrial. Y bueno, existen muchos problemas. La realidad contrasta brutalmente con las aspiraciones de bienestar que existe en la ley Longueira, al menos respecto de la acuicultura. Por ejemplo, uno de los grandes problemas ambientales y de bienestar dice relación con la capacidad de carga. En este sentido, es cada vez más necesario contar con una herramienta sólida en Chile de estimación de la capacidad de carga productiva de los cuerpos de agua, de manera de poder determinar cuántos animales o cuánto material orgánico puede soportar un curso de agua sin que se produzcan daños medioambientales irreparables, que puedan determinar que una pérdida de oxígeno en el cuerpo de agua o que puedan determinar una contaminación tal que obste a la existencia de otra clase de vida. Si bien existen ciertos lineamientos en reglamentos como el RAMA, la verdad es que las regulaciones nacionales se centran principalmente en el monitoreo del estado aeróbico del lugar, de la cantidad de oxígeno, esto básicamente bajo de la jaula, pero no acumulativamente los fiordos, donde muchas veces se desarrolla la actividad acuícola, como respecto de los salmones. Eso es algo que hay que mejorar, en el sentido de que si no se monitorea de manera correcta, puede aumentar el material orgánico y producir un proceso de eutrofización, que determina la muerte de toda la vida en el agua. ¿En qué consiste esto? En términos muy simples. Cuando existe exceso de fósforo o nitrógeno en el agua, comienza una proliferación de fitoplancton. Básicamente, esto a raíz de los desechos orgánicos de los mismos animales que están confinados, como también de algunos compuestos que se les dan para un poco evitar de que se enfermen, y de la misma comida con la que se alimentan estos animales. Cuando aumenta este material orgánico, aumenta el fitoplancton, y esto genera esta clásica capa verde de plantas que parece existir en algunos cuerpos de agua. Una vez que prolifera este fitoplancton, el sol lo pasa hasta el fondo del cuerpo de agua, muere las plantas que están bajo el agua, disminuye la fotosíntesis y la cantidad de oxígeno, y más encima, cuando este fitoplancton muere, es decompuesto por bacterias que aún disminuyen más la cantidad de oxígeno. Y esto determina básicamente que en casos se generen cuerpos muertos de agua en lo que no pueda albergar ninguna clase de vida, ya sea animal o vegetal. Y bueno, además de la capacidad de carga respecto de la eutrofización, y muy relacionado con esto, existe otro gran problema, que históricamente en Chile, las muy pocas evaluaciones de la capacidad de carga, ya sea a escala de jaula, granja o fiordo, de estas muy pocas, por no decir ninguna, se han utilizado ni por el gobierno ni por los privados para limitar la cantidad máxima de biomasa, que redunda en lo mismo. Si hay muchos animales, puede terminar la eutrofización. Pero ¿por qué es importante respecto de la biomasa o respecto de la cantidad de animal misma que puede estar, por ejemplo, en una jaula? Obviamente, en la medida de que no se monitoree esto, se pueden generar situaciones de aglomeración y sobrepoblación que generan estrés, lo cual disminuye el sistema inmune, la respuesta inmune de los animales, lo hace más proclive a enfermedades. Además, como pueden ver, por ejemplo, el carius, ese piojo que está en la foto arriba a la izquierda, se transmite mediante el contacto. Si están todos los animales amontonados, se transmiten más estas enfermedades y se enferman y mueren. Y bueno, además de que los salmones, por ejemplo, ya hemos dicho que el principal animal explotado por la acuicultura en Chile son animales muy territoriales, y generalmente existen estudios que señalan de que es necesario separar por grupos sociales a los salmones. De lo contrario, existen verdaderas guerras campales que determinan de que animales luego les faltan trozos de su cuerpo, animales sin ojos, animales muertos flotando, en una real masacre que no puede ser más opuesta al bienestar animal que la ley Longueira supuestamente pretendía establecer. También uno de los aspectos más problemáticos de esta industria es la cantidad de antibióticos, y esto es importante que todo chileno lo sepa, ¿ya? En Chile no existen límites para el uso de antibióticos en el control de enfermedades de los peces en la acuicultura.
Los únicos controles existentes revisan la presencia de estos residuos de antibióticos solo en el producto final, en el animal muerto, en bandeja, en el pescado comercializable, pero no en el medio acuático intervenido por la actividad. En este sentido, para que las leyes cumplan con lo establecido, basta que informen, solamente tienen que informar la cantidad de antibióticos que supuestamente utilizan. Pero para poner un poco estos datos en perspectiva, según un informe de Oceana, de una ONG especializada en estos temas del año 2018, las empresas salmoneras chilenas están utilizando hasta 950 gramos de antibióticos, o sea, casi 1 kilo por tonelada de pescado criado. Por ejemplo, comparemos con Noruega. Acá estamos utilizando 950 gramos, en Noruega se utilizan 0,17 gramos por la misma cantidad de animales. Pongamos otro ejemplo, la industria del cerdo a nivel mundial, que es una industria absolutamente dependiente de los antibióticos, utiliza en promedio 172 gramos y no casi 1 kilogramo. Es decir, según este informe de Oceana, la industria salmonera de Chile o los salmones de Chile estarían ocupando más antibióticos que cualquier otra clase de carne o de animal producido en cualquier otra industria en el planeta. ¿Ya? Esto no solamente es perjudicial para los animales que están absolutamente drogados, sino que además se ha comprobado y existen algunos estudios de que esto generaría la existencia de bacterias o superbacterias resistentes a los antibióticos, aumentando las enfermedades animales y aumentando su descontrol, pero también incluso aumentaría la resistencia a los antibióticos de bacterias que afectan a humanos y respecto a antibióticos que son utilizados en humanos. Así existen algunas proyecciones internacionales funestas que dicen que de acá al año 2040, 2050, un gran porcentaje de los antibióticos que utilizamos hoy en día para los humanos no va a funcionar. Y bueno, otro problema es la fuga de salmónidos. Básicamente los salmónidos en Chile son una especie exótica, agresiva, que compite, que hace competencia con especies endémicas, que pelea con ellas, los mueve sus nichos tróficos, y además estos animales que están absolutamente contaminados también suponen un impacto ambiental en ese sentido muy importante. Según algunas estadísticas, alrededor de 900.000, o sea, casi 1 millón de salmónidos se escapan de cultivos de salmones en el sur de Chile. Pero, como sea, según Greenpeace, solamente en un día, el 5 de julio del 2018, se escaparon esa cantidad, 900.000 salmones de una granja de la empresa Marine Harvest, lo cual excedió el 450% de la cantidad de escape del año anterior. Y esto es súper interesante. Y volvamos a Greenpeace, porque según Greenpeace, y no perdamos de perspectiva la cifra, estamos hablando casi 1 millón de salmones que se escaparon en Chile. Greenpeace expuso la fuga de menos de 200.000 salmones de un criadero de Cook Aquaculture, empresa que también tiene acá cultivos en Chile, en 2018 en el estado de Washington, en Estados Unidos. Fue tal el grado de escándalo de que se prohibió el cultivo de salmón para siempre a partir del año 2025, por el escape de menos de 200.000 salmones. En cambio, quiso hacer una pesca en Chile, luego el escape de más de 900.000 salmones, evacuó un comunicado recomendando a la gente no comer estos pescados que capturaran en libertad, por el grave daño a la salud que podían provocar dado el alto nivel de antibióticos que tenían en sus cuerpos. ¿Ya? Eso da para reflexionar. Y ni siquiera vamos a entrar a las fiscalizaciones que ha hecho Contraloría y que salieron en la prensa en el mostrador hace algunos días atrás. Y bueno, otro tema que quizás es el más contingente, y para terminar, el tema de la apicultura, es el de las FAN, o de floraciones de algas nocivas. No sé si han visto en la prensa actualmente, en las últimas semanas, de que han habido, primero andan 2.000, 3.000, vamos en 6.000 toneladas de animales muertos, de salmones. Básicamente por el exceso de floraciones, por una floración excesiva de algas nocivas que determinó la muerte de estos animales. Entonces, lo desafío a buscar las noticias, a ver si pueden encontrar la causa, porque no la van a encontrar. Simplemente, las noticias de los medios de prensa tradicionales se limitan a dejar en claro el gran daño económico que sufrieron estas empresas explotadoras de estos animales, de los salmones, y tengo entendido que fue el vocero de la agrupación de empresas salmoneras que dijo que
ellos se están viendo afectados por el cambio climático, o sea, se están posicionando como víctimas y sin hablar en absoluto de su grave responsabilidad. Si bien es efectivo que existe el cambio climático, o sea, por favor, existe el cambio climático, también es cierto de que no existe una causa absolutamente clara y determinante de por qué se producen estas floraciones, pero sí existen muchos estudios que señalan que un vector importante en ellas es el exceso de fósforo y nitrógeno, el exceso de nutrientes, como ya lo dijimos, que se genera por el exceso de animales, por el exceso de comida que se le da a los animales, por el exceso de desechos orgánicos y por todas estas variables que, como ya comentamos, pueden que no estén siendo bien monitoreadas, entre muchos otros problemas de bienestar que en verdad por tiempo no podemos abordar. Pero bueno, y cambiando finalmente al último y tercer tema de esta exposición, vamos a hablar de la producción de hidroelectricidad. Básicamente, en Chile, la energía hidráulica constituye una importante energía para el funcionamiento del país. En este sentido, la hidroelectricidad es una energía que se obtiene mediante la intervención material de distintos cursos de agua y que puede revestir muchas modalidades, como por ejemplo las centrales de embalse, las centrales de pasada o las pumped storage o las centrales a bombeo. Para apreciar la relevancia de esta fuente de energía eléctrica, tenemos que decir que en Chile existen 3 sistemas eléctricos y 2 de ellos están suministrados en parte importante por la energía hidroeléctrica. Por ejemplo, el SEN, el Sistema Eléctrico Nacional, tiene un 27% de capacidad instalada de energía hidráulica y el SEA, que es el sistema ISEN, un 37%. Es producido con hidroelectricidad. En definitiva, cuanto corto, en Chile existen más de 60 centrales hidroeléctricas ubicadas en distintas zonas del país. Y si bien muchos siempre han defendido este mecanismo de producción de energía por ser más limpio, por ejemplo, que la energía atómica o la de combustibles fósiles, lo cierto es que no es absolutamente verde en el sentido de que produce una afectación a veces importante de los ecosistemas acuáticos sobre los cuales se erigen y se construyen estas instalaciones y también de los animales, de la flora y fauna del sector. En este sentido, durante la fase de construcción se producen muchos problemas como la contaminación del aire, producto del tránsito de vehículos, el ruido que se produce por lo mismo, la eliminación de la vegetación, la destrucción de hábitats y los problemas que tienden a ser de mayor intensidad en las centrales de embalse, en los cuales además no solamente se afectan a la flora y fauna, sino que se inundan extensiones grandes en las cuales viven animales y plantas, e incluso se produce pérdida al patrimonio arqueológico o histórico, pérdida del valor cultural de las comunidades, y también supone un riesgo muchas veces para la población de los lugares aledaños. Pero no solamente eso, sino también existe un gran deterioro del paisaje, una pérdida de flora y fauna, incluidos pequeños mamíferos como, o sea, pequeños animales como mamíferos, insectos, reptiles, flora y fauna que muchas veces está en delicado estado de conservación. Incluso es interesante este dato de que según algunos estudios recientes, bueno, la vegetación podrida que se acumula entonces en estos embalses, en las centrales de embalse, producen anualmente casi 1.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, lo cual representaría a nivel global alrededor del 1.3% de las emisiones generadas por los seres humanos. O sea, tampoco es poco en absoluto. Y bueno, es interesante ver de que existen muchos problemas que aún no tienen solución, por ejemplo, que lo que pasa con los animales, con las plantas que viven en ese lugar, específicamente qué es lo que sucede, por ejemplo, con los peces que transitaban por aquel río que fue intervenido por la actividad humana para generar esta energía. Una de las soluciones más comunes es las fish ladders o las escaleras de peces. Sin embargo, al menos en Chile se ha señalado que no existe consenso ni prueba acerca de la efectividad, al menos a nivel local, de estos pasos de peces. Incluso algunos han advertido de que instalar estas escaleras de peces sin tener claridad acerca de los criterios biológicos
o sin un análisis pormenorizado y específico de los hábitats críticos y de las dinámicas de las poblaciones locales, podría ser un paso falso y podría ser más pernicioso y perjudicial que beneficioso. En ese sentido hay mucho que analizar, que estudiar y sobre todo intentar incluir a los intereses de la flora y fauna, específicamente de los animales no humanos, en la toma de decisiones que subyacen o antecedan a la creación de estos proyectos, los cuales son obviados, obviamente. Simplemente se toma en cuenta de manera fundamental el interés humano y el interés económico. Y bueno, para concluir, me gustaría simplemente notar la importancia del activismo medioambiental y animal. Existen muchos ejemplos, solamente nos vamos a centrar en uno, que es el proyecto Hidroicén, muy bullado y famoso de la última década. Básicamente, gracias a la movilización ciudadana del activismo animal y ambiental, se han logrado generar proyectos importantes como por ejemplo este, el cual finalmente, luego de una larga batalla legal, como recordamos, y comunicacional, se canceló durante el año 2017. Muchos invocaban criterios economicistas para fundamentar la necesidad de este proyecto, los empleos que iba a generar. Muchos decían, bueno, quieren electricidad barata, entonces aguanten las antenas y los cables. Lo cierto es que no solamente era un daño estético, sino que básicamente, y si quizás picamos un poco más fina, fíjense lo que hubiera significado la concreción de este proyecto, ¿ya? Este proyecto, el de Hidroicén, contemplaba la construcción y la operación de 5 centrales termoeléctricas. Eso todos lo sabemos, 2 en el río Báquer y 3 en el río Pasco. Todo esto en la región de Aysén. Sin embargo, este proyecto hubiera inundado 5.900 hectáreas de reservas naturales, hubiera afectado a 6 parques nacionales, a 11 reservas nacionales, a 26 sitios prioritarios de conservación, a 16 humedales, a 32 áreas protegidas privadas, y además se hubieran visto intervenidas 6 comunidades mapuche. Es decir, muchas veces la gente dice, claro, mi opinión no vale, quizás salir a la calle a protestar no vale, que haya una persona más o una persona menos no vale, el poder económico es más fuerte. Pero bueno, acá vemos cómo en la movilización ciudadana y el activismo logró mermar la producción de un daño ambiental y animal que hubiera sido absolutamente catastrófico e irreversible. Así que bueno, con eso me gustaría concluir la presentación. Dejar los invitados también a visitar la web de SEDA Chile, sedachile.cl. Estamos constantemente también participando y desarrollando actividades académicas, educativas, informativas como esta. Así que, bueno, espero que haya sido de interés. Diego, muchas gracias, de mucho interés, realmente impactante lo que nos acabas de contar y que tenemos que quedar reflexionando de todo este conocimiento, de todos estos hechos que están sucediendo en nuestro país. Bueno, primero les recuerdo de nuevo a nuestras amigas y amigos que por favor pueden mandar sus comentarios y preguntas en redes sociales al abogado Diego Plaza, nuestro invitado. Diego, mientras tanto me gustaría hacerte algunas preguntas. Ley Longueira, eso recuerdo que causó tanta controversia. Parece que es algo que se viene repitiendo y por eso la gente se cansó ya, de hecho, cuando nos salimos a las calles en la primavera de octubre, la revuelta de octubre. ¿Por qué esto sigue sucediendo? ¿Es porque estas familias, estos pequeños grupos están aferrados al poder, cueste lo que cueste? La verdad es que esa respuesta es difícil. Yo creo que quizás un sociólogo o un historiador o quizás un antropólogo, es decir, alguien que estudia el animal humano, podría dar una mejor respuesta. Pero en general parece ser una tendencia. De hecho, la teoría de la captura del poder o del Estado por los grupos económicos es de origen anglosajón. Esto tiende a suceder en distintas partes del mundo, no solamente en nuestra sociedad, pero quizás
puede ser más evidente, dado que somos una población no tan cuantiosa y dado que la concentración de la riqueza en Chile, según lo señalan las cifras nacionales e internacionales, parece ser un poco, bastante más pronunciada que en otras sociedades. Pero la verdad es que es lamentable que se dé, pero parece ser un problema más que social, más que cultural o más jurídico. En mi impresión puede ser más como antropológico, más del ser humano. Sí, perfecto. Y esto de etiquetar todos los proyectos de ley como desarrollo sustentable, eso es como, es una mentira, o sea, decir esto es desarrollo sustentable es reírse la cara de la gente, de nosotras, de nosotros. Eh, ¿Cómo nosotros podemos saber si realmente algo que se dice que es desarrollo sustentable es tal? Informándonos a través de internet, leyendo libros, porque siempre, no sé, es como lavar la imagen, no, esto es ecológico, esto es verde. ¿Cómo como consumidora o como ciudadanos y ciudadanas podemos realmente decir este proyecto de ley o esto que se nos informa como desarrollo sustentable es propiamente tal? Bueno, ahí hay como distintas formas como de quizás abordar esa pregunta, pero en realidad como que no existe una certificación, no es que las certificaciones sean verdaderas y buenas, ojo, pero no existe una certificación de sello de desarrollo sustentable de una ley o un proyecto de ley. De hecho, quizás las leyes ni siquiera puede que penalicen o prohíban el no desarrollo sustentable, sino que muchas veces el desarrollo sustentable es incluido como un principio inspirador o informador que a veces es difícil de verificar. Además, por mucho que, por ejemplo, cambiemos el supuesto. Imaginemos que esto de un producto, estamos comprando un producto X que tenga un sello, por absurdo que pueda sonar, de desarrollo sustentable. Eso no quiere decir que necesariamente sea libre de crueldad, o que no afecte a animales no humanos, o que esté cuidando el planeta, ¿ya? El desarrollo sustentable, básicamente, en términos muy sencillos, es la posibilidad de que si tenemos una cantidad de recursos, que los explotemos de una manera determinada, de que no nos agotemos los recursos antes de que se regeneren. Es decir, estamos diciendo, vamos a explotar estos animales, por ejemplo, o recursos minerales, qué sé yo, pero logrando de que se regeneren, es decir, logrando de que nuestra explotación llegue, ojalá, ¿cuál sería como el punto más eficiente? El punto en que pudiéramos explotar, por ejemplo, más animales, pero que se alcanzara a regenerar. Entonces, el desarrollo sustentable en sí, si bien tiene una muy buena fama en el ámbito del derecho ambiental, si nos enfocamos netamente en los animales, puede ser catastrófico. O sea, un desarrollo sustentable en las pesquerías sería, por ejemplo, yo voy a inventar una cifra ridícula. Si tenemos 100 millones de toneladas de animales y podemos explotar 40 millones sin que se extingan para poder seguir explotando a las mismas 40 toneladas el próximo año, estaría bien. Ahora, ¿está bien eso realmente? Es dudoso. Yo creo que depende de la valoración de cada uno. Lo cierto es que de manera indirecta, el desarrollo sustentable, al permitir no agotar los recursos antes de que se regeneren, podríamos entender de que el mayor recurso es la tierra o el funcionamiento de los ecosistemas, podríamos entender de que ello también se encuentra incluido en el desarrollo sustentable y nos permitiría lograr o tender a hacer pervivir la existencia del ecosistema. Pues eso no quiere decir de que nos esté causando una explotación en el ecosistema o que quizás nos estén afectando ciertas funciones o servicios ecosistémicos, los cuales podrían estar viendo afectados, pero en la medida que permite su regeneración o funcionamiento ulterior, sería desarrollo sustentable. Súper claro, Diego, súper claro. Aquí están entrando felicitaciones, saludos. Bueno, aquí primero Luis Felipe Caneo, que está presente con el siguiente comentario y pregunta. Luis Felipe dice, felicitaciones Diego, buena presentación. ¿De qué manera podemos asegurar la protección de los animales marinos y los otros animales en la Constitución? Bueno, es difícil, es complejo. Si hablamos de protección, me gustaría preguntar también qué entiendes por protección.
por proteccionismo. El proteccionismo también es una forma de denominar al neobienestarismo. De hecho, el proteccionismo es un término peyorativo que utilizan algunos autores abolicionistas para referirse al neobienestarismo. Entonces, a ver cómo lo puedo explicar. Por ejemplo, si hablamos de la protección del niño o de los menores, no estamos hablando que podemos pegarle a los niños, pero con la palma, para no marcarlos, ¿ya? Pero en cambio, cuando hablamos muchas veces de protección de animales, ello no niega la posibilidad de poder explotarlos, sino simplemente de proveerles ciertos cánones purios y mínimos que en nuestra apariencia puedan hacer parecer la explotación más digna o que de acuerdo a las empresas que lo explotan permitieran ofrecer un producto que ofreciera un grado de explotación animal más moralmente aceptable o atractivo para el mercado, o así sucesivamente. Yo creo que si hablamos de proteccionismo, en general, si se declara se reconoce la sintiencia o la calidad de seres dignos o la calidad de seres que forman parte de la naturaleza, eso quizás podría ser proteccionismo. Ahora, ¿eso va a impedir de que un barco salga a matar animales o a pescar? No, no lo va a hacer. Yo creo que la única forma en que se evitara de manera absoluta la explotación sobre estos animales sería probablemente o igualarlos jurídicamente a los seres humanos, ya sea reconociéndolos como personas jurídicas, o desarrollar alguna otra tecnología jurídica postabolicionista que no supusiera el reconocimiento de derechos en sentido estricto, pero que sí supusiera la prohibición absoluta de afectar su libertad mediante el ejercicio de acciones humanas. Pero yo creo que por mucho que dijéramos, por ejemplo, los animales son seres sintientes que deben ser respetados y el Estado debe protegerlos, dudo mucho, porque no ha pasado en ninguna parte del mundo, de que podamos dejar de pescarlos o de explotarlos. Lo que sí ha sucedido, por ejemplo, en constituciones como Alemania, de que se incluyeron de alguna manera la dignidad animal en la Constitución. Esto no, no determinó un cambio, o sea, siguen habiendo granjas industriales de tierra y agua. No, no determinó el fin de la explotación animal. Pero lo que sí, a 10 años de la modificación, se entendió de que en el proceso de toma de decisiones públicas a altos niveles del Estado existía ya un argumento de peso para incluir el interés animal en la ponderación de distintos intereses. O sea, somos un país pesquero, genera tanta plata para ciertas corporaciones, genera tanto empleo, ok, tratemos de quizás ocupar un mecanismo de pesca que sea menos devastador con el ecosistema, o tratemos de regular un poco los años de las concesiones o la cantidad de volumen que se puede extraer. Pero eso no va a significar que se va a poder dejar de explotar animales, pero probablemente va a dar la oportunidad de crear leyes o políticas que incluyan el interés animal de una manera un poco más intensa a la existente, a la actual. Tenemos aquí a Yamilet Albornoz, que dice muy súper interesante, y luego hace el comentario, Yamilet dice, las cifras son alarmantes. Así es, y bueno, no sé si saben, pero por ejemplo, anualmente es imposible estimarlo, ¿ya? Existen algunas calculadoras en internet que uno pone en la página y ya en 10 segundos puede ver más o menos cuántos cientos de vacas o de pollos o de cerdos están muriendo por segundo. Son solamente estimaciones. Pero según las estimaciones generales, más de 70 millones de toneladas de animales eh, acuáticos, de animales terrestres son explotados por años y más de 1.3 trillones de toneladas de animales acuáticos. O sea, se explotan mucho más animales acuáticos que animales terrestres, ya sea mediante mecanismos de pesca o de acuicultura. Así que es alarmante. Es casi imposible intentar calcular la cantidad de animales que son. Estamos hablando de trillones de toneladas. Luego aquí tenemos nuevamente a Luis Felipe que pregunta, ¿de qué manera podríamos llegar a un modo de pesca que vele por el bienestar animal a tu juicio con una cuota de realismo político? El sueño máximo es que no haya más explotación animal. Bueno, es difícil responder esa pregunta también,
Es como, yo me haría la misma pregunta retrocediendo 3 siglos atrás. En el sur de Estados Unidos, con afroamericanos trabajando esclavizados para recoger azúcar. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a un modo de esclavitud de humanos para sacar azúcar que vele por el bienestar de esos esclavos? Eh, claro, se me imagina, por ejemplo, el caso de los esclavos dándole más agua o mejorando sus camas o dándole un día de descanso, pero a mí me parece que igual es grotesco en cierto sentido empezar a tratar de diseñar o analizar la plausibilidad de una ley que regule eso, ¿ya? En este sentido, yo creo que yo entiendo por bienestar animal algo mucho más grande de, por ejemplo, ser muerto, que me den muerte de una manera relativamente indolora, eh, o que devasten cientos o miles de personas de mi especie en una menor cantidad. De manera que es difícil, claro, dar esa respuesta con el tema del bienestar animal. Además, ¿qué entendemos por bienestar? ¿Ya? Si entendemos el bienestar en el contexto de la producción industrial, el bienestar se reduce principalmente a regular la cría, que es algo que no se daría en la pesca, porque los animales andan libres, en el transporte al matadero, que es algo que no se daría porque los animales están libres, y en la ejecución. En la ejecución del animal, en la pesca, en la agricultura industrial en tierra, se prefieren mecanismos indoloros para matar a los animales. Sin embargo, parece no ser plausible económicamente que la industria esté con pistolas de aire comprimido matando pescado por pescado, para atontarlos antes de matarlos. Entonces, básicamente, la forma de matarlos es sacarlos del agua y esperar que se asfixien, que es justamente una manera inhumana de morir, en mi opinión, y que no se utiliza, bueno, sí se utiliza en algunos casos para los animales de tierra. Algunas formas humanas supuestamente son la espuma, darle una espuma asfixiante, es lo mismo probablemente que morir por falta de oxígeno, un pez que no puede respirar en su ambiente acuático. Entonces, claro, ¿qué sería? Posiblemente crear un mecanismo más digno de muerte para los animales, pero si, claro, si entendemos el bienestar en un sentido más amplio, vamos a ver que bienestar no solamente se refiere al morir bien, sino al vivir bien. Y si estamos utilizando mecanismos de pesca industrial que devastan los ecosistemas y la biota marina, estamos destruyendo sus hábitats, estamos destruyendo sus posibilidades de tener interrelaciones tróficas naturales, estamos probablemente quitando o a sus depredadores o a quienes son su alimento, y en general estamos afectando su bienestar. Así que probablemente un bienestar en sentido estricto supondría la abolición de la práctica pesquera, o al menos una disminución drástica en los mecanismos eh, que se utilizan en la pesca y en los volúmenes también, y en las áreas en las cuales se pesca. Perfecto. Ahora tenemos a Yamilet Albornoz nuevamente que comenta, creo que los cambios empiezan por nosotros. Sin demanda no hay ofertas. Efectivamente, y bueno, hay muchas personas que ponen énfasis en el carácter político que tiene cada acto de consumo, a pesar de que muchos otros critican, por ejemplo, reducir la filosofía animal al acto de consumo porque podría suponer recaer como en un estilo capitalista, mercantilista y eurocéntrico, como dice Steven Best de Francione, de manera un poco extrema, pero es interesante su postura también. Pero sí es cierto de que cada acción, cada acto de consumo tiene efectos políticos importantes, y en ese sentido quizás comenzar por dejar de consumir peces, dejar de consumir mariscos puede ser interesante. No necesariamente dejar de consumir productos acuícolas, porque, por ejemplo, se cultivan mucha alga y muchos vegetales, obviamente un porcentaje ínfimo comparado con los peces, pero existe ese mercado. Y por último, algo que yo no haría, pero si alguien quiere comer un pez, es distinto comprar un pez en un supermercado a comprar, por ejemplo, un pez en una caleta de un pescado artesanal. También es diferente comprar un pez en una caleta que está devastada o saturada o existen vedas, a comprar una caleta quizás que tenga un poco menor de impacto extractivo. Al final, cada decisión de consumo
vale. O sea, por ejemplo, si alguien cree que es ético comer un pescado, sería, aunque salga un poco más caro, podría ser mejor quizás comprar un pez venga, no sé, del norte o del sur, de alguna región un poco menos explotada, que por ejemplo de la región que está más cerca de nosotros, pero que podría estar un poco devastada, saturada. Y Diego, y ¿no será también que nosotros, las personas, nosotras que decimos que queremos los animales, y que no sentimos empatía hacia los peces? Porque claro, los peces no sonríen como nosotros, no se mueven como quizás como un perro, eh, pero entender que también son seres sintientes, que como tú dices bien, los asfixian o les golpean, o todo el cuento de la pesca de arrastre mata al animal que agarre la red, que sean delfines, estrellas de mar, incluso pájaros. Entonces, no nos falta también desarrollar la empatía hacia los peces que a pesar que son diferentes a nosotros, sienten dolor y que los debemos respetar. Bueno, yo creo que sí, es un poco, eh, a ver, y un poco como el efecto pernicioso, los defectos que tienen la teoría de las mentes similares, como se denomina en el ámbito animal, que, por ejemplo, la gente que litiga para lograr el reconocimiento de personalidad jurídica de grandes simios, como por ejemplo el proyecto Gran Simio, Steven Wise, por ejemplo. Es notable porque si logramos el reconocimiento jurisprudencial de que un gran simio, que son 99 y tanto por ciento de iguales que nosotros genéticamente, puede generar el efecto de hacer pensar de que únicamente los animales que son similares a nosotros, como un delfín, un gran simio, un elefante, podrían ser titulares de derechos o podrían merecer una igualdad moral frente a nosotros. Eso tiene el efecto pernicioso de crear culturalmente la noción de que los animales que parecen ser más alienados a nosotros parecieran merecer menor consideración moral. O sea, preguntaría a cualquiera, ¿a quién prefiere reconocer como un ser digno o moral? ¿A un bonobo, o un chimpancé o una esponja? Probablemente, o quizás, no sé, a un pez, cualquier pez. En ese sentido, claro, hay mucho que construir y bueno, cada vez sale más y más literatura, es impresionante. Yo hace 2 años estoy investigando esto, fue difícil, ahora cada vez hay más fuentes. Snedon se me ocurre, Peckov, que estuvo en SEDA Chile, lo pueden revisar en YouTube. Cullum Brown también, todos ellos han puesto en relieve que los peces, por ejemplo, tienen comportamientos culturales, tienen comportamientos maquiavélicos entre sí, tienen comportamientos celópatas, tienen comportamientos sociales en que culturalmente se transmiten conocimientos. Por ejemplo, algunos peces como el lábrido azul fue capaz de superar la prueba del espejo, básicamente pudo reconocerse a sí mismo en un espejo. Eso es bastante interesante porque, por ejemplo, un bebé humano de 0 años hasta como 1 año o 2 años no puede reconocerse en un espejo. No todos los simios pueden hacerlo. Muy pocos animales pueden hacerlo, supuestamente los que tienen mayor desarrollo intelectual. ¿Y cómo se dieron cuenta? El labrio azul es un pequeño pececillo, enanito, que se come los parásitos o los piojitos de los otros peces. Por eso dice que es como un pez servicial, porque cada vez que ve otro pez empieza como a chuparlo y a sacarle los bichitos. Entonces le ponían espejos y el pez se miraba y no trataba de sacarse a sí mismo los piojos, porque sabía que era un reflejo de sí mismo. Eso es lo que dicen los científicos. Pero en fin, esos son solamente algunos ejemplos que se me ocurren. ¿Para qué hablar de los pulpos que supuestamente, bueno, mi amigo el pulpo en la película, algunos señalan de que pueden tener comportamientos telepáticos entre sí? En fin, probablemente existen mucho más argumentos a favor que en contra en aras de poder sostener una empatía con ellos y considerarlos y recordemos de que para mucha gente le da lo mismo comerse un pedazo de carne o, o de construir ese prejuicio cultural con los animales porque están en mataderos, porque no los vemos. Algunos de nosotros podemos verlos porque queremos verlos o porque nos enfrentamos moralmente al dilema y lo deconstruimos y ya no hay vuelta atrás, o porque hemos visto documentales o fotos. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto unas fotos y ahí empecé a cuestionarme realmente si quería seguir comiendo o no carne. Pero claro, los animales acuáticos no están en un matadero, están en el agua, no los podemos ver, y aquellos que están confinados están, no sé si alguien ha visto alguna vez un cultivo acuícola. Yo una vez vi uno porque estuve ahí
en esa zona saturada de cultivo acuícola, pero tampoco había ningún pez, porque eran unos tambores que estaban cerrados, entonces, claro, la posibilidad de empatizar con ellos es más difícil y quizás requiere mayor esfuerzo cultural o quizás de darle vuelta al asunto, de poder tener la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una charla como esta, o a un libro, o a un documental, o también, si no podemos acceder a ellos, de darle vuelta al asunto y mediante razonamientos llegar a esas conclusiones. Pero no es tan fácil, parece ser, como con respecto de otros animales. Sí, Diego, bueno, es realmente apasionante lo que tú has hablado, lo que has explicado. Bueno, yo como mi reflexión es, ya sé más lo que está pasando en nuestras aguas, tenemos que informarnos, cuando votemos, votemos informadamente, tratemos de votar por personas que sean decentes y no corruptas como muchas de las personas que apoyaron a Longueira en su ley y vamos a trabajar todos y todas juntas, bueno, yo como vegana, para que algún día todos los animales de la tierra sean libres y merecen la vida que tienen que vivir, vidas tranquilas, todos los animales como son los peces y todos los seres acuáticos. Diego, antes de terminar, quiero que por favor nos des todos tus datos para que las personas que nos están viendo puedan conocer más sobre tu trabajo. Bueno, los dejo invitados a la página del Centro de Estudios de Derecho Animal, cedachile.cl. Bueno, nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn también. Bueno, estamos trabajando también en nuestro proyecto de la Fundación Justicia Interespecie, que ya en muy poco tiempo va a ver la luz. Ahí también van a haber hartas posibilidades interesantes de colaborar entre todos y desarrollar algunas campañas interesantes también. Y bueno, los dejo invitados también, me pueden escribir a mi correo diego.cedachile@gmail.com y muchas de las cosas que he escrito e investigado están en ResearchGate. Ahí pueden buscarme y podemos compartir más información interesante. Bueno, Diego, muchas gracias por estar aquí en este conversatorio. Hemos tenido a Diego Plaza, abogado. Gracias, Diego, por tu participación y por todo lo que estás haciendo. Y agradecer a todas las amigas y los amigos de haber participado con nosotros. Así que, en nombre de EPA y de SEDA, esperemos verlos pronto. Aquí Yamilet dice gracias a ti, Yamilet, y a todas las personas que nos vieron. Así que todos sigamos trabajando por los animales. Siempre, con mucha energía, paso a paso. Chao. Así es. Chao, que estén bien, Chao, Diego. cuídense Chao a y nos vemos en todos. la Chao a próxima. todas.